Sagitario, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rafael. Sueños que se van a hacer realidad, Sagitario. Pide un deseo, lo que decretes con tu palabra se va a manifestar y se va a hacer realidad. Viene un momento en tu vida, Sagitario, de felicidad, de tranquilidad, en el cual tú vas a poder decir gracias, Dios, gracias, universo, mis sueños se han cumplido. Llega esa paz, armonía y alegría a tu vida. El arcángel Rafael va a estar junto a ti esperando a que pidas tus deseos. Es más, esta semana, como tienes el número 9 aquí, escribe 9 veces ese deseo que quieres o incluso hasta 9 deseos. ¿Por qué no? En esta lectura vamos a ver lo que viene para ti en tus energías. Vamos a ver 3 mensajes, 3 situaciones y su respuesta. ¿Cuál va a ser la solución? Los mensajes de tu espíritu animal y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Bien, vamos a ver cuáles son las energías que vienen para ti. Tenemos la carta de la paciencia. Algo que has estado esperando, un sueño que has estado esperando desde hace mucho tiempo, se concreta, se materializa. Esta es la semana decretado para ti y decrétalo tú también en los comentarios que recibes buenas noticias. Esta semana te llega ese mensaje que has estado esperando. Lo que sea que hayas estado esperando, cada uno de ustedes ha estado esperando por una situación diferente. Y esta energía te va a estar beneficiando. Tu espera, tu sacrificio, te va a demostrar que valdrá la pena. ¿Qué más tenemos en las energías que vienen para ti? La carta de hacia adentro. Vienen grandes abundancias, vienen grandes oportunidades. Incluso escucho que para algunos de ustedes vas a estar recibiendo milagros en tu vida. Pero la carta de hacia adentro te está indicando de que por más que quieras gritarle a los 4 vientos lo feliz que eres, porque adivina, vas a ser feliz. Tal vez ya lo eres, y si lo eres, qué bueno, porque vas a tener más razones para continuar siendo feliz. Pero si has estado pasando por momentos de dificultad, si has estado esperando esa luz al final del túnel, en la cual tú dices, wow, veo al fondo esa esperanza de que las cosas van a salir bien. Recuerda, esta semana, cerrando el mes de febrero, iniciando el mes de marzo, te va a llegar ese mensaje, esa esperanza, esa luz que te va a revivir y te va a recargar de energías por dentro. Pero, hay un pero. Lo importante es que todas esas bendiciones tienes que mantenerlas para ti, en silencio. Porque a tu alrededor, mira todas esas energías negativas que están tratando de interrumpir tu paz, tu armonía y tu alegría, tratando de saber tus secretos, de saber qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste. Usted en silencio. Estos deseos, estas manifestaciones, que nadie se entere, ni tu sombra. Porque vas a tener muchas razones para celebrar. Decretado para ti. Recíbelo. ¿Lo recibes? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Qué es lo que te está bloqueando tu camino, tu felicidad? Eso que tú dices, pero no entiendo por qué la cosa no me sale. Vamos a ver qué es. ¿Cuál es el bloqueo? ¡Epa! ¿Viste cómo salió la carta volando? El renacer. Te has estado resistiendo a un cambio. Cambio del cual cada uno de ustedes sabrá qué es eso. Renacer, reinventarte, hacer las cosas de una forma diferente a lo que te hayas estado resistiendo. Has estado creando cierta fuerza o resistencia, tratando de nadar en contra de la marea en vez de nadar con la marea, en vez de dejarte fluir por lo que está sucediendo. Y eso es lo que ha estado bloqueando tu camino. Tratar de hacer las cosas o forzar las cosas. Porque me llega esta frase, ganas mucho más, atraes mucho más con miel que con limón. A menos que te estés tomando un tequila, pero no es de lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que mientras estés manejándote desde el amor, desde la tranquilidad, desde las cosas de un punto de vista positivo, atraes más y logras más que con limón, con energía negativa, con reaccionar por impulso. ¿Me explico? Vamos a ver este bloqueo, ¿cómo lo superas? Porque para algunos de ustedes miran, sí, fabuloso, eso es exactamente lo que me está pasando. Y vamos a ver, ¿y qué? ¿Cómo se supera? Tenemos, soltando. Es que en realidad la vida es sencilla, nosotros la complicamos. Porque a veces las decisiones no son fáciles de tomar. ¿Cómo resuelves esa situación? Soltando el control.
dejándote guiar, dejándote llevar por Dios, por el universo, por tus guías, fluyendo, no resistiendo, no nadando en contra de la marea. Para cada uno de ustedes sabrán en su vida personal, profesional, espiritual, qué es en lo que estás en contra. O sea, hay algunos de ustedes que tal vez con mucho amor y respeto te digo, te has estado resistiendo a algo o has estado llevando a la contraria a algo o a alguien por ego, orgullo, por hecho y he dicho esto tanto tiempo que ahora como digo que no era así, ¿sabes? Pero para que se den las cosas y se quite este bloqueo, hay que soltar. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones, depende de dónde estás viendo este video, y de esa manera puedes recibir estos mensajes cuando los estoy publicando y estés alerta para lo que viene. A ver, ¿qué más? Vamos a ver 3 mensajes y sus soluciones para ti. ¿Qué situación estás pasando? Déjamelo saber en los comentarios, ¿eh? Opa, ya tenemos la primera carta. La energía de la reina de copas, y vamos a dejar ahí las otras 2. Me está hablando de una situación esta semana o un poco más adelante en donde tú vas a estar teniendo una conversación muy seria y muy importante contigo misma, contigo mismo, con una persona en tu vida, en donde aquí se van a estar aclarando ciertas situaciones. Escucho y veo así como que se abre la caja de Pandora, en donde se va a tener una conversación que va a permitir finalmente poner las cartas sobre la mesa, enfrentarse a algún tipo de sanación y prepararse para el siguiente cambio en su vida. ¿Qué más viene con respecto a esta energía de la reina de copas? Alguien que se enfrenta a sus sentimientos, alguien que finalmente acepta o admite, trabajando en esta energía, que bueno, la carta del diablo. Esto ha costado mucho romper este patrón. Hay algún tipo de patrón, hay algún tipo de comportamiento que podría tirar por la línea así de obsesivo, algún comportamiento obsesivo que ha costado y va a estar costando dejar atrás. Puede ser incluso hasta un pensamiento del cual no se ha logrado alguien liberarse. Y en base a eso, wow, mira esto. El diablo y el tremendo ángel con la carta de la templanza, en donde me está indicando de que esta solución se va a poder lograr, se va a poder obtener, principalmente porque estas 2 personas, estas que están aquí en la carta del diablo, que están atadas por un cordón, están atadas kármicamente, ahora yo las reflejo como si fuesen estas 2 copas que juntos, estas 2 energías van a lograr esta liberación, y todo esto se logra al tener esta conversación. ¿Qué más tenemos para usted esta semana? La carta del 6 de copas. Conectas con tu niña, con tu niño interior. Hay algo en tu infancia que va a ser importante recordar para cumplir esos sueños. Tal vez has estado negando tu don, tu habilidad, tus sueños de infancia porque alguien estableció algún tipo de idea, condicionamiento de que eso que tú querías hacer no es ideal, que eso no es lo que hacemos nosotros en la familia. Y ahora vas a tener esa conversación que te va a permitir tener esa sanación, olvidar, perdonarte a ti y enfocarte en cumplir ese sueño, quitando esa idea de lo que los otros querían de ti. Vamos a ver un poco más con esta energía. Opa, es que has venido cargando un dolor desde tu infancia, o has venido cargando un dolor desde hace muchos años que has callado, que no has hablado. Entonces este es un gran peso que llevas encima, una gran dificultad. Para algunos sí me marca con esa carta del 6 de copas que ha sido un dolor de infancia, un dolor, un trauma que has estado cargando, del cual finalmente logras recibir justicia, logras enfrentarte a estos temores, logras enfrentarte a estos miedos. Recuerda, siempre que tengas que realizar algún tipo de situación de salud física o mental, hacerlos con profesionales, ¿eh? Esto nada más es una guía en los que tus guías, valga la redundancia, te dicen: hey, pilas con esto hay que trabajarlo, a buscar profesionales en el aspecto de salud física o mental. Porque esto es enfrentar a tus miedos. Esto es algo que has estado evitando. Y escucho aceptación. Has estado evitando aceptar esto, aceptar tu misión, aceptar tu propósito, aceptarte a ti misma, a ti mismo, aceptar a alguien en tu vida. Hay una dificultad con la aceptación. Y mira, las cosas van a cambiar de una manera rápida y radical con respecto a esta situación de aceptación. Ya sea que usted se acepte a sí misma, a sí mismo, o acepte a alguien en su vida, ¿no?
Y esto va a permitir que las cosas finalmente empiecen a tomar el camino y el rumbo necesario. ¿Ves lo que estamos hablando? Esto es un cambio de vida radical e importante. Todo esto no se puede manifestar en esta semana. Si esto ha conectado contigo ahora o conecta con usted más adelante, guarda el video. Para que de esa manera, cuando esto empiece a suceder, usted diga, J. Tarot me dijo de esto, déjame ver qué es lo que pasó ahí, y ya lo sé. Le pongo fechas, pues porque es la manera como lo tengo archivado dentro, una vez que los publico en mis redes sociales, pero igualmente esto aplica en cualquier momento para usted. ¿Seguimos? ¿Sí? Deja tus corazoncitos, tus likes. La carta de la justicia. Yo sabía que venía eso. Justicia divina. Para algunos de ustedes incluso, justicia terrenal. Aquí está. Así es que usted va a poder tener paz, tranquilidad y armonía de que lo que sea que haya sucedido, la injusticia que se vivió, se va a corregir. Dios y el universo dice, basta, basta. Hay que corregir esta situación en tu vida. Y así se va a hacer. Para algunos de ustedes esto también podría estar representando situaciones legales, firmas de contratos, firmas de documentos, resoluciones judiciales que finalmente están saliendo. Vamos a ver un poco más. Para otro grupo de ustedes, ¿qué significa esta carta de la justicia? Mira, si has estado esperando resoluciones judiciales, esto involucra jueces, abogados, o sea, es todo el protocolo. Con esta carta del 3 de copas, porque yo le estoy leyendo a usted, esto me indica de que usted va a tener razones para celebrar, de que el juicio o la resolución va a ser a su favor, te va a beneficiar a ti que está viendo esta lectura. La decisión final, ¿cómo se llama cuando en un juzgado hacen una decisión final? ¿El juicio? ¿La decisión? La decisión final va a ser favorable para ti, es lo que tú has estado esperando. Wow, porque esto es una energía de celebrar, de estar feliz, de decir, ¿sabes qué? Brindemos, las cosas salieron, el contrato salió, la firma salió, el documento salió, los papeles judiciales salieron. ¿Algo más que necesites escuchar antes de que veamos cuáles son los números de la suerte? ¿Cuál es el mensaje del espíritu animal que te acompaña? Aquí está, la carta que quiere hablarte. ¡Wow! ¡Qué belleza! Escucho que finalmente vas a poder enterrar ese pasado, finalmente vas a poder cerrar ese capítulo de tu vida. Aquí hay una situación judicial o legal que se ha venido arrastrando, digámoslo así, por varios años. Y finalmente, durante esta semana se activa la energía donde de aquí en adelante ya viene ese cierre y que tú dices, ya finalmente puedo cerrar esta etapa de mi vida, ya están las resoluciones, las resoluciones están, ya se ha ejecutado, ya están listas las fechas en las cuales esto va a estar siendo oficial y ya puedo finalmente dejar esa etapa de mi vida atrás y empezar a disfrutar y empezar a ver mi vida, qué es lo que quiero, quién soy, a dónde quiero ir, ahora que tengo esta libertad, cómo manejarme en la vida. Viene eso. Para usted o para una persona muy cercana en su vida. Y algunos de ustedes con esta carta que estaba al final, la carta del Caballero de Bastos, esto te va a permitir también emprender algún tipo de viaje donde vas a poder finalmente hacer así, soltar todo eso y estar en tranquilidad. ¡Wow! Mensajazo, y algunos de ustedes han estado esperando por esta resolución. Me marca un mensaje para algunos que tal vez la persona que está aquí involucrada ya no está con nosotros, esto ya pasó y se le va a hacer justicia terrenal una vez que, o sea, ya no está con nosotros. La persona que está involucrada aquí tal vez sea un familiar o ser querido de usted que hace tiempo atrás ya dejó de estar con nosotros y va a estar obteniendo este tipo de absolución. Escucho eso para un grupo de ustedes muy particular, ¿eh? ¡Wow! ¿Cuál es el día importante durante esta semana? El día viernes. Los números de la suerte, números divinos también, porque muchos me escriben y me dicen, J. Tarot, esos son los números de mi familia, esos son mis fechas, esa es la casa donde vivo. El 12 o el 02, puede ser también el 20 o el 01. Y puede ser el 64 o el 46. Recuerda que si juega al azar, hacerlo responsablemente y por la forma de esto, virar los números. Utilizar los números que más conecten con usted. Para una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas que ofrezco para que puedas escoger el mensaje que necesitas recibir de parte de tus guías y agendar entonces una cita conmigo. Las lecturas que ofrezco son
pregrabadas. Tengo una videollamada, pero también en general son pregrabadas, personalizadas para cada uno de ustedes con su situación individual. Mira, el espíritu animal que te acompaña es el espíritu del cuervo blanco. Cayeron 3 más, no vamos a ver todos, 4 más, no vamos a verlos todos. El espíritu del cuervo te habla de que tienes que confiar en la magia, confiar en Dios, confiar en el universo, confiar en el karma, confiar en la justicia divina, en la justicia terrenal, porque va a estar saliendo las cosas a tu favor. El número divino que te da es el número 66 y ver cuervos blancos, aves blancas en particular, cuervos o una ave completamente blanca, puede ser incluso hasta una paloma blanca, va a ser una gran señal de tu ser querido del más allá, para algunos de ustedes, y para otros una señal de esta lectura, de que las cosas finalmente van a estar saliendo a tu favor, de que las cosas ya se están arreglando. A ver, vamos a ver otro espíritu animal también. Tienes el de la avispa. El número divino que te da es el 64, el 46. Y mira este mensaje. Algunas veces la vida pincha, pica, puya. No sé cómo lo conozcas. ¿Sabes? Cuando una abeja te pica, puya, te pica. Así te dice. Algunas veces la vida apesta. Pero todo sucede por una razón y finalmente siempre la justicia se hace presente en tu vida. Entonces, esta es la clásica de que algunas veces en la vida es la vida y hay altas y bajas. Ese es el mensaje. Cuando veas estas avispas, cuando veas esta energía o veas avispas también, abejas a tu alrededor, también va como señal de esta lectura. Acabo de escuchar también algo con una picadura. Esto es algo que ya pasó. Podría suceder, parece muy específico este mensaje. Un ser querido tal vez pudo haber dejado este plano terrenal por algún tipo de picadura y alguien estaba evadiendo responsabilidades. Esta situación definitivamente es lo que va a estar arreglándose para poder recibir justicia. Si es el caso, mi sentido pésame por esa situación. Es el mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes, para otros pues tomarlo con los otros mensajes que estaba pasando. Me mantienes al tanto en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz y progreso.